Noticiero El Mañanero. Hola, ¿qué tal, queridos amigos televidentes? Un enorme y cálido saludo de quienes hacemos noticia al amanecer. Como todas las mañanas, me encuentro muy bien acompañada de mi compañera Daira Rendón. ¿Qué tal, Daira? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, compañera, gracias por tu apertura. Nos encontramos con el abogado Rogelio Valencia, el cual va a estar con nosotros en esa entrevista. Como siempre, contamos con la mejor información. Así es, compañera. Darle la grata bienvenida al abogado Rogelio Valencia, quien el día de hoy nos concedió este espacio para comentarnos un poco acerca de los derechos de los niños con cáncer y cómo se vienen realizando gestiones en torno a los derechos de quienes son los más vulnerables debido a esta enfermedad. Bienvenido, abogado Rogelio Valencia. Es un gusto compartir con usted. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Daira. Muchas gracias, Ailí. Es un honor para mí poder estar en el programa de ustedes. Pues yo me encuentro muy bien y en todo caso presto para las preguntas que ustedes vayan a realizar. Para comenzar, quiero hablar un poco acerca de la situación de los niños con cáncer en Ecuador, en donde en su gran mayoría son invisibles dentro de un estado. ¿Por qué me refiero a la palabra invisible? Es que no cuentan con un subsidio adecuado tanto en medicamentos como en sus tratamientos. Es por ello que he venido solicitando que diversas farmacéuticas subsidiadas por el Estado entreguen los medicamentos a las entidades encargadas de luchar contra el cáncer, como lo es Solca, entre otras. Para ello, quiero comenzar preguntándole al abogado, ¿existen derechos en donde se hablen directamente de los niños con cáncer? Muchas gracias, Ailí, por esa pregunta. Solamente para precisar, como asesor jurídico parlamentario en la vicealcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y asesor, por supuesto, de la presidenta de la Comisión de Salud de este mismo gobierno autónomo descentralizado, y también como miembro honorario y de alguna otra manera procurador de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, hemos determinado que definitivamente esa situación de poder abordar de una manera especializada, puntual y específica el problema de la enfermedad del cáncer en niños, niñas y adolescentes no está adecuadamente estructurado en la norma. Por supuesto, se puede decir con claridad que, de acuerdo al artículo 45, está lógicamente consagrado dentro de los grupos de atención prioritaria lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. Y en el artículo 50, artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 50 de la misma Carta Magna, nos refiere el tema de los grupos de atención prioritaria de las personas con enfermedades catastróficas, huérfanas o raras. En todo caso, se entiende que dentro de esa estructura del Estado constitucional y de derechos que tenemos, estarían cubiertos, ¿no?, la protección de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes que en este caso estarían enfermos con cáncer. Pero no existe, a partir de la Constitución, una norma específica que identifique el cáncer infanto-juvenil, que es muy diferente al cáncer en general, cuando hablamos de adultos o de todo tipo de cáncer que no sea de niños, niñas y adolescentes. Entonces podemos decir que en la ley sí se habla un poco sobre el cáncer, pero no hay una ley específica en donde se refiera netamente a los niños con cáncer. Dentro de este Estado constitucional, ¿no?, donde impera los derechos, ya no está el imperio de la ley, efectivamente tenemos que hay la consideración para todo tipo de niños, niñas y adolescentes como grupo de atención prioritaria y por supuesto estarían frente a lo que se denomina un doble impacto, ¿no?, de vulnerabilidad por el hecho de que estarían con una enfermedad catastrófica, huérfana o rara. En el caso del cáncer infanto-juvenil, lógicamente es catastrófico. En el sentido de esa parte constitucional estarían los derechos de alguna otra forma sustentados. El problema es que no aterrizar en una norma específica invisibiliza la posibilidad de darle la atención específica y especial que amerita ese tipo de enfermedad en los niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, sobre eso no existe una ley. Lo que tenemos es la Ley Orgánica de la Salud. La Ley Orgánica de la Salud trata de una manera general el tema de las enfermedades que son
huérfanas que son raras y que son catastróficas, pero en ningún momento hay una especificidad sobre el cáncer infanto-juvenil. Adicional a esto, el Código Orgánico de la Salud, que reemplazaría en su totalidad la Ley Orgánica de la Salud, que es lo que está vigente, en la Asamblea está para un único debate producto de la objeción total que tuvo hace más de un año y que lógicamente ahí también tiene, sin temor a equivocarme, me parece que es un título que habla del cáncer, refiere 3 artículos, pero en ninguno se nombra el cáncer infanto-juvenil. Justamente le iba a hacer una segunda pregunta sobre eso. ¿Se ha debatido en la Asamblea alguna ley que ampara a los niños con cáncer? Hasta el día de hoy, no, con la especificidad, es decir, con la claridad y la puntualización de que la atención, la asistencia y el abordaje a la enfermedad infanto-juvenil para los niños, niñas y adolescentes con cáncer no es igual a ninguna otra, no existe una normativa que de alguna otra forma, dentro de lo que se conoce con lo que es el derecho a nivel parlamentario, que tiene el procedimiento legislativo, que busque blindar la política pública, porque normalmente las normas no establecen política pública, sino que la blindan para que el ente rector junto con el ente ejecutor cumplan de tal manera que en la norma tiene que estar claro incluso los temas de presupuesto, que en materia de salud se pueden hasta preasignar. En todo caso, esa claridad en una norma no existe. Y no se ha debatido ni se ha discutido tampoco en la Asamblea. Ok, entonces no se ha debatido nada de esta normativa. ¿De qué manera cree que se podría enfrentar el cáncer infantil? El cáncer infanto-juvenil es una catástrofe, y como lógicamente lo indica la calificación o clasificación de enfermedad catastrófica, es una catástrofe que no solamente estamos hablando de la parte física del ser humano, que en este caso es el niño, niña, adolescente. Aquí involucra unos daños colaterales que tienen un radio de acción bastante extenso. Es decir, el impacto psicológico que no solamente recibe ese menor de edad, sino también su padre, madre y por supuesto el entorno familiar, muchas veces es irrecuperable. Ante eso, por ejemplo, no existe. Recién entiendo que los psicólogos, incluso la Federación Nacional de Psicología, ha buscado la manera en que incluso haya una maestría para que los médicos, psicólogos y psiquiatras puedan especializarse en psicología de cáncer infanto-juvenil. Es decir, hasta para ese abordaje nosotros no tenemos una línea clara de cómo atender lo primero que es el impacto frente a la noticia de tener esa enfermedad. Luego vienen cosas como el hecho de que, producto de una situación de tal inestabilidad en una familia, se sufre por lo general el abandono paterno frente a la imposibilidad de la atención que pueda recibir de su cónyuge, de su esposa, porque definitivamente como madre se vuelca toda la atención y todo el cuidado hacia su hijo. También se da el caso de la dispersión familiar a tal punto que cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que vive en un área rural, en un área que no es urbana y que lógicamente para llegar a los centros de salud, al hospital, donde haya la división que atiende efectivamente el tema del cáncer, o puede ser como se conoce SOLCA, ese viaje que lo hace la madre ocupando todo su tiempo, toda su energía con ese hijo, significa que tiene que dejar a sus otros hijos bajo el cuidado de otros familiares si es que en este caso ha habido abandono paterno. Eso trae como consecuencia en muchas ocasiones violencia intrafamiliar de tal alto nivel que también termina derivando en el abuso hasta sexual, juvenil y de los niños. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el ámbito es un ámbito tan amplio que definitivamente se requiere una norma que blinde una política pública integral, porque el problema no es solamente decir, ¿sabe qué? Le vamos a dar una subvención económica para poder soportar el tiempo que vaya a tener que seguir el tratamiento el menor. La realidad es que eso es un poco bastante complejo porque lo que se necesita es que se especialice, ¿no?, al cuerpo de médicos que van a atender a ese tipo de ser humano que está afectado con esa enfermedad,
que siendo menor de edad, muchas veces incluso no entiende por qué le sucede una cosa así. Y aparte de aquello, el tener incluso los espacios suficientes para que esa madre o ese padre que está viajando y está al cuidado de su hijo pueda estar cómodo, porque aquí hay casos incluso de que ni siquiera existen espacios que muchas veces brindan organizaciones no gubernamentales para poder pernoctar. Porque claro, en algunas ocasiones podrá estar al lado de su hijo y en otras no, pero tiene que estar en un lugar cercano a ese hospital para poder atender cualquier emergencia, cualquier llamado. Entonces, todas estas aristas tienen que estar de alguna otra manera visibilizadas en una norma que vele por el interés general fuera de intereses ideológicos, partidistas o individuales, y que este interés general aterrice, por supuesto, en el tema que tiene que ver primando por encima de lo político, lo constitucional, jurídico, convencional, y además de esto aterrizando en lo técnico, para que en aquello que es técnico se tenga también el conocimiento de la experiencia de muchos padres que sirve en el territorio. De esa manera se podría tener una norma efectiva y eficiente para poder atender, para poder asistir, atender y abordar el cáncer infantil. Un gusto, abogado. ¿Se está llevando a cabo algún proyecto sobre esta enfermedad? En la actualidad no existe un proyecto de ley en la Asamblea que se esté tratando sobre este tema. Lo que se ha propuesto, lo que se hizo el 2 de junio de este año, a través de lo que se denomina Comisión General, que es una participación que en la Asamblea Nacional, dentro de sus sesiones, permite a los ciudadanos, se planteó es el hecho de trabajar en conjunto con la experiencia técnico-médica de la asesoría parlamentaria y, por supuesto, de la realidad en territorio que conocen los padres y madres que han vivido esta situación compleja, poder reunir todos esos insumos y trabajar en un anteproyecto de ley para que luego cualquiera de los 137 asambleístas, y qué mejor si pudiera ser el presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y el Deporte, que asuman la iniciativa legislativa, para que de esta manera siga todo el proceso que corresponde para una ley, que es lógicamente el tener las sesiones correspondientes y los debates y deliberaciones en comisión, tener el informe para primer debate, pasar a primer debate, recibir la información, primer debate en el pleno, recibir la información del pleno, las observaciones y aportes, procesarlas, luego asimismo regresar a la comisión, tratar todo este procedimiento para que luego se pase a un nuevo informe que sería el informe para segundo debate, y ahora sí, en ese segundo debate, en el pleno de la Asamblea, discutir, corregir, cambiar, adecuar y, por supuesto, dar a luz, en este caso, votar y aprobar una norma que, aparte de ser específica, visibilizaría el problema. Y de esa manera tendría incluso blindada la política pública la obligación que sometería al Estado del hecho de hacer lo que es la asistencia, la atención y el abordaje, lo que significa que el Ministerio de Salud Pública como ente rector tendría que tener un área especializada para aquello, lo mismo tener un ente ejecutor para eso y, por supuesto, determinar una preasignación presupuestaria para que la política pública se cumpla. Es decir, que actualmente no hay un proyecto en la Asamblea. No, no existe un proyecto de ley. Lo que sí en algún momento se pretendió desde las organizaciones sociales es presentar una norma que abarque el cáncer en su generalidad. Lastimosamente, para poder lograr una iniciativa legislativa desde la ciudadanía, una iniciativa popular normativa, no es tan sencillo porque hay que cumplir requisitos no solamente a nivel de lo que es el CNE, sino también a nivel de lo que significa la técnica legislativa y, lógicamente, el desarrollo propiamente dicho del texto y su estructura para que realmente pueda aterrizar como un proyecto de ley. ¿Cree usted que debería existir un sistema oportuno para las personas con esta enfermedad? Por supuesto. Hay una cuestión que es fundamental y que nosotros planteamos dentro de este insumo para que se pueda de alguna otra manera atender, acoger y trabajar en lo que en primera instancia sería un anteproyecto de ley y luego un proyecto, que es la detección temprana, es decir, el diagnóstico oportuno cuando existe algún problema en el menor de edad.
resulta que esa situación no es tan sencilla en la actualidad, porque aparte de no existir ni siquiera la atención, en este caso psicológica o a nivel de lo que sería comportamental del menor de edad, tampoco existe la especialización específica por parte del médico que pueda estar en el departamento correspondiente, en las unidades educativas, para de alguna u otra forma, de manera oportuna, prácticamente dar la detección temprana, o por qué no decirlo así, la derivación correspondiente inmediata, para que de alguna manera, con esa alerta temprana, con esa detección temprana, con ese diagnóstico oportuno, se pueda iniciar un tratamiento adecuado y puntual a fin de salvarle la vida a ese ser humano. Lastimosamente, como no existe aquello, muchas veces la falta de ese diagnóstico oportuno ha generado que, lógicamente, esta enfermedad, que es muy cruel en cuanto a tiempo y espacio, gane terreno, y muchas veces cuando ya se inicia el proceso, la atención, suele ser no necesariamente en el momento adecuado, sino a destiempo. Generalmente, por la gracia de Dios, para quienes somos creyentes, mucha gente, muchos menores de edad se han salvado. Yo, lógicamente, conozco de un caso muy cercano familiar. Mi cuñada, que justamente está terminando la carrera de medicina, ella es una de las niñas que se salvó de esta terrible atrocidad de enfermedad catastrófica, pero porque hubo una detección temprana y un tratamiento sostenido, que ese es el otro problema. Puede haber la detección temprana, puede iniciarse el tratamiento del menor de edad, pero resulta que no se sostiene, justamente por estas deficiencias en cuanto a especificidad en la técnica para su atención, y también por esta falta de insumos, medicamentos o incluso de los elementos puntuales y necesarios para que el menor pueda seguir con ese procedimiento médico. Cuando se falla en eso, también se corren riesgos y se pierde todo lo que se puede haber alcanzado. Claro que sí. Llegando a ese punto justo de los medicamentos, ¿qué se podría realizar para mejorar la falta de medicamentos para las personas con cáncer? Efectivamente, ese es un problema de fondo. Lo primero realmente que se requiere y es estrictamente necesario es el hecho de tener esa especificidad o esa especialización, porque los medicamentos que se utilizan para el cáncer de adultos o para ciertos tipos de cáncer en adultos no son ni las mismas dosis ni los mismos medicamentos que se requieren para los menores de edad. Eso ya refiere a un problema mayúsculo, porque sí se tiene un cuadro, ¿no?, de medicamentos a nivel nacional, que es el cuadro que sería el oficial, y en todo caso en ese cuadro no necesariamente existen medicamentos con esa especialidad o especificidad que se requiere para el tratamiento y la atención de los niños con cáncer. Entonces, en este cuadro, definitivamente, mediante normativa, es necesario que se introduzcan como parte del mismo, como ese cuadro nacional básico de medicamentos, también aquellos medicamentos que por su especialidad se requieren de manera general para la atención del cáncer. ¿Por qué? Porque incluso la Defensoría del Pueblo, la delegación del Guayas, teniendo como de alguna u otra manera soporte en las organizaciones sociales que han vivido, que viven este inconveniente, de alguna u otra forma llevaron a cabo una acción de protección, que es una garantía constitucional. Lograron tener una favorable resolución, una favorable sentencia en primera instancia, pero en la misma sentencia se deja claro que como autoridad jurisdiccional, la jueza que declaró con lugar la acción de protección solamente podía referirse a aquellos medicamentos que forman parte en el cuadro básico general de medicamentos, porque lógicamente, porque de alguna u otra manera, de manera lógica y constitucional en materia de derechos, ya existe una sentencia de la Corte Constitucional en donde aclara que definitivamente para temas muy específicos lo que se requiere es que las acciones que se sigan por esos temas específicos sean individuales, porque se refieren a tratamientos propios que requiere cada caso, que no es igual, que mejor dicho, que no es uniforme ni igual, sino que tiene sus situaciones específicas y especiales. Entonces, por esa razón,
la manera adecuada de poder acceder a que se incluyan nuevos medicamentos en ese cuadro básico general nacional de medicamentos, por supuesto, es que la normativa, a través, lógicamente, de una norma nacional que sería la ley, permita que el ente ejecutor o el ente rector, mediante un acuerdo ministerial, que es el Ministerio de Salud Pública, ubiquen, adecúen, reestructuren el cuadro básico general de medicamentos e incorporen esos que se necesitan para de alguna u otra manera darle viabilidad a una situación que no está siendo tan aislada. Cada vez es más recurrente por el nivel de contaminación, el nivel de alimentación, el estilo de vida que estamos llevando actualmente los seres humanos. Entonces podemos decir que las dosis de medicamentos son muy diferentes para los niños que para los adultos. Correcto. Normalmente no son ni los mismos tipos de medicamentos, porque lógicamente en este caso los laboratorios, la industria farmacéutica realiza aquellos estudios necesarios para poder elaborar medicamentos que realmente sirvan de acuerdo a las dosis necesarias para los tipos de cáncer que afectan en este caso a niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí hay una incongruencia cuando yo quiero tomar, en todo caso, un medicamento que no necesariamente es especial o específico para, en el caso que se está atendiendo en un niño, niña o adolescente, sino que lógicamente se estaría improvisando, tratando de adaptar con una dosis determinada un medicamento que es para un tema de un cáncer de adulto. Entiendo que muchas veces en estas circunstancias, en estas búsquedas de solucionar la emergencia, han habido resultados catastróficos y lógicamente han fallecido muchos niños, niñas, adolescentes por este tipo de situación. ¿Cuál es su enfoque desde la perspectiva legal de este problema de niños con cáncer? ¿A quién no parece importarle por parte del Estado? Bueno, el enfoque definitivamente es que se requiere visibilización. El Estado, como está estructurado, un Estado constitucional, si bien es cierto, no solamente hablamos de derechos, sino también de obligaciones, de acuerdo al artículo 83 en sus 17 números que tiene en la Constitución de la República del Ecuador, no es menos cierto que el hecho de la salud pública, y en este caso específicamente la salud de los niños, niñas y adolescentes con cáncer, es fundamental porque estamos hablando de que hay que privilegiar, hay que proteger, hay que amparar el primer derecho humano, el más importante, que es el derecho a la vida. Y en todo caso, el Estado, en cuanto a su atención, no solamente que ha demostrado ineficiencia para el caso específico de los niños, niñas y adolescentes con cáncer, sino que ya desde hace un tiempo para acá definitivamente no está cumpliendo con los mínimos requeridos o los estándares muy básicos o elementales y fundamentales en el área médica para poder de alguna u otra manera cumplir. No se podría señalar a una autoridad en especial porque resulta que si el gobierno central a través de su ente rector no hace lo que corresponde, lógicamente hay responsabilidad, pero también de parte del legislativo si no atiende una situación tan emergente como esta y le da tratamiento. Sabemos que tiene sus tiempos, sus procedimientos, pero habría que darle la importancia y el interés para acelerar dichos procedimientos o procesos y buscar tener una herramienta que incluso permita la fiscalización por el incumplimiento de la misma. Pero si no existe aquello, tenemos el problema, por ejemplo, de que la misma sentencia de la jueza constitucional hasta el día de hoy no se ha cumplido y efectivamente no ha habido ninguna otra cosa que corrija el problema y que lógicamente evite la repetición del mismo como una medida sobre todo de reparación. Pero el asunto de fondo es que sí, probablemente porque la misma ley orgánica de garantía jurisdiccional y control constitucional lo determina, el incumplimiento te lleva a la destitución de esas autoridades o de esos funcionarios públicos, pero realmente eso no resuelve el problema. Lo que le interesa en este caso a los padres, madres, a aquellos niños, niñas, adolescentes que sufren esta enfermedad o que la están sufriendo o que la han sufrido, es que de alguna u otra manera exista eso, ¿no? La asistencia, exista la atención y el abordaje como merecen y ameritan los seres humanos que en esa edad
les toca afrontar esta situación. Muchas gracias por esta entrevista, abogado. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestros queridos televidentes que nos sigan sintonizando en Noticias al Amanecer. Ailey. También queremos agradecerle a nuestro invitado especial por brindarnos y asesorarnos un poco más sobre esta enfermedad de los niños y cómo se la está tratando en la actualidad. Muchas gracias, querido abogado. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación, y un saludo cordial a todos los televidentes, cibernautas y me imagino también radioescuchas que tienen ustedes. Muchas gracias, cuídense. Hasta una próxima.